Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, voy a dejar una clase muy breve y muy sintética sobre los temas que hemos estado trabajando y que ustedes sobre todo han estado trabajando durante esta semana en el aula virtual. Primero habíamos estado preguntándonos sobre la diferencia entre la sensibilidad y la sensación y las sensaciones. Yo les había explicado brevemente en un texto que la sensación tiene que ver con los sentidos y con lo que viene o proviene de los sentidos, y que en cambio la sensibilidad, la diferencia que tiene es que implica que haya un objeto, es el ser ahí con. Para que una experiencia suceda, solo tiene que suceder. Para que una experiencia sea una experiencia estética, tenemos que ser ahí con algo o con alguien. Hay un objeto o un sujeto, hay una canción, hay un diseño, hay una pieza de arte que nos posibilita a nosotros como sujetos primero la percepción, que tiene que ver con las sensaciones, y luego la sensibilidad, porque no somos no dejan de pasarnos cosas a través de los objetos o de las obras de arte o de las canciones, sino que nos pasan un montón de cosas que son, por ejemplo, las emociones. Entonces, cuando nos emocionamos, estamos hablando de una experiencia estética, porque a la estética como ciencia le interesa justamente todo lo que tiene que ver con el mundo de la sensación y de la percepción. Muchas veces la estética se considera o se piensa como sinónimo de belleza. Decimos que algo es estético cuando algo es lindo. Nosotros aquí en este espacio vamos a tomar una definición de estética que luego les vamos a dejar, que proviene de la raíz de la palabra, de la raíz originaria de la palabra, de su etimología, y la estética es la ciencia a la que le interesa el sujeto de la percepción. El sujeto que percibe, el sujeto al que le pasan cosas. Entonces, con respecto a esto que habíamos estado hablando de la sensibilidad, nos interesa que les quede claro que para que nosotros podamos tener una experiencia estética, siempre va a haber un sujeto que percibe, que luego va a tener la posibilidad del gusto y del juicio de valor, y que percibe algo que está del otro lado, y hay una relación de ida y vuelta entre ese objeto percibido y ese sujeto al que le sucede algo. Entonces, vamos a empezar a pensar y nos vamos a empezar a preguntar si las características, por ejemplo, de la belleza o de la fealdad, son características que están en los objetos o son características que surgen gracias a que hay una persona, un sujeto que los está mirando, que los está sintiendo, que se está emocionando con ellos, que le está pasando algo, y entonces hace un juicio de valor y se les otorga a ese objeto. Eso me interesa que ustedes se lo queden pensando en estos días. Y me interesa también que sepan que la sensibilidad no tiene que ver con ser sensible, no tiene que ver con una persona que llora todo el tiempo, que se emociona todo el tiempo. La sensibilidad es una capacidad del sujeto, y esa capacidad surge de que el sujeto está todo el tiempo en el mundo, el ser en el mundo, la posibilidad de estar en contacto con los demás. Y otra cosa que también me interesa que sepan es que durante muchísimo tiempo y en la época en la que surge la estética como ciencia, ha habido primacía de la razón y de lo que aprendemos a través de la razón. La estética como ciencia surge en el contexto de la Ilustración, que tenía al hombre pensante como centro. Entonces, que de pronto hubiera alguien que pensara o que comenzara a pensar que también aprendemos a través de las sensaciones y de las emociones, fue algo muy significativo y muy importante, porque de ahí se van a abrir muchas otras líneas de pensamiento que también van a formar parte del resto de la historia y de la estética.